Bienvenidas, chicas, a un nuevo encuentro hoy de Pildoritas Terapéuticas. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿y tú, Romy, Noris? Bien. Yo muy bien por este lado del mundo, pasando mucho calor. Oh, Acá acá nosotros también. saliendo del frío, gracias a Dios. Bueno, hoy nos encuentra nuevamente un tema muy importante en donde, bueno, vamos a hablar de un patrón tanto emocional como mental cuando la persona se posiciona en ese lugar, ya sea consciente o inconsciente de victimismo. ¿Qué piensan ustedes que sobre este patrón, ¿no? De personalidad? ¿Qué rasgos tiene? ¿Cómo se encuentra la Bueno, persona? yo pienso que para empezar, las personas que viven en victimismo son personas que viven en automático. Yo partiría por ahí. Como que desde ese punto es cuando no te das cuenta de que no te estás responsabilizando realmente de ti, sino que actúas un poco en cuanto a tus heridas, tus creencias, tu historia de infancia y todo lo que has ido construyendo. Mm. Siento un Sí, poco lo mismo, ¿no? Que la persona no se posiciona en un lugar adulto, como que no toma responsabilidades, ¿no? Ciertos riesgos, se queda más bien en ese lugar de víctima o culpable y, y también es una forma de quedarse en ese lugar más de niño o de niño, ¿no? ¿No, Vero? sí, justamente, todo lo anterior. Pero debemos partir con ¿qué es el victimismo? ¿Qué es el victimismo que en el fondo está tan llamado, está tan mencionado? Y finalmente el victimismo es cuando efectivamente viviste situaciones en donde fuiste víctima, donde en tu infancia, en tu adolescencia, viviste situaciones en donde fuiste víctima. ¿Por qué? Porque no podías manejar, no podías controlar la situación, por lo tanto fuiste víctima. Pero desde ahí tuviste que aferrarte a creencias, a personajes de victimismo en donde pensaste que no podías controlar una situación. Pensaste, porque en base a lo que te dijeron, de que no vas a lograr tus sueños, no puedes hacer esto, eres mala en esto. Finalmente, todas estas creencias, como lo mencionaba Nora, te van llevando a creer que no eres capaz. Entonces te vas atrapando en estas creencias de víctima y vas cayendo en un victimismo. Entonces después en la adultez, cuando tienes que hacerte responsable, por ejemplo, de tomar decisiones importantes para poder avanzar, de hacerte responsable en una relación, de ver cuál es tu responsabilidad en el conflicto de un problema, finalmente la tendencia es echarle la culpa al otro. Es que como el otro no cambia, la relación no funciona. Es que como el otro hace esto, no funciona la relación. Y ahí es cuando estamos en modo víctima, porque le damos la responsabilidad al otro y no nos hacemos cargo de nosotros. O lo otro es que como yo sufrí bullying, me cuesta y no lo puedo hacer ahora. Por ejemplo, tienes que hacer una presentación hoy día, muchos emprendimientos en relación a grabarte y sabes que tienes que empezar a grabarte para dar a demostrar, a mostrar tus servicios, darte a conocer, qué sé yo, y muchos caen en, es que no, porque yo soy tímida porque, y no lo voy a hacer, no lo puedo hacer definitivamente porque cuando niña me hicieron tanto bullying que yo ahora no puedo. Entonces, ya estás cayendo y te estás atrapando, estás cayendo en esta trampa del victimismo, en donde te hace perder tu poder personal, en donde te lleva a sabotearte de poder cumplir metas, porque pones solo excusas. No puedo, no puedo, no puedo, es que a mí, es que yo, es que no, es que a mí me cuesta. Entonces, esa es la trampa del victimismo. Eso. Es que yo siento ver ahí que, claro, es una forma de obtener identidad también, porque es como, bueno, yo soy la víctima, ¿viste? Y muchas veces desde ahí, perdón, pero es que eso mismo, desde el yo soy la víctima, hay un vacío que quedó en donde necesito llamar la atención por ser víctima. Necesito, me siento, y ahí viene la herida, la traición, abandono, rechazo, todas, que te generaron un vacío en donde no te sentiste amada, no te sentiste importante, no te sentiste aceptada. Entonces, desde ese vacío que se generó, empiezas a ponerte en un modo víctima para yo no soy capaz,
yo no puedo. Entonces, para que digan, ah, wow, y digan, ya, bueno, yo te voy a ayudar, no te preocupes, yo esto. Pero la gente se cansa de una persona que ya está tanto en modo víctima porque también se da cuenta en algún momento o no se da cuenta, solo se cansa de que te estás haciendo responsable de algo que no te corresponde. Entonces, de que en el fondo no puedes llenar un vacío si la persona no se hace cargo de llenar su propio vacío. Entonces, claro, y ahí se va construyendo ese personaje como tú lo decías, pero es para sentirme amada, para llamar la atención, eh, no querer asumir tu independencia por este miedo a la soledad, finalmente. Bueno, añadiendo a lo que venís contando, siempre detrás del victimismo hay un beneficio. Esa es la cuestión, ¿no? Que en el fondo es como, no nos responsabilizamos, pero es poner fuera la responsabilidad para no cogerla nosotros mismos y además socialmente el victimismo está bien visto porque todo el mundo empatiza con la víctima. Entonces, como bien decís, es una forma de buscar esa validación de ese sufrimiento y esa validación también de nosotros mismos, ¿no? Para no enfrentar ese vacío que venía diciendo Vero. El tema es que vienes de la víctima, caes en el victimismo y finalmente es tu zona de confort, por muy incómoda, por muy dolorosa que sea, pero es tu zona de confort. Entonces vas repitiendo, incluso inconscientemente vas buscando situaciones que confirmen el que eres víctima nuevamente. Entonces, eh, pero bueno, eso. Dale, Rami. Sí, en realidad son situaciones que uno también le va dando el significado. Siempre le estás dando el significado desde bueno, ese filtro, desde donde uno ve. Entonces, claro, alimentás el personaje del victimismo. Pero sí se me da que a veces, como dije al principio, ¿no? Esto puede ser tanto consciente como inconsciente. Hay veces que la persona no se da cuenta que se quedó como cristalizado, digamos, en ese lugar de víctima. Y desde ahí, bueno, actúa y como le fue funcional, como decía Nori, ¿no? Que obtiene esa recompensa, desde ahí controla o desde ahí maneja su vida, digamos, porque también me da esa sensación que es una forma de justificarse, de obtener amor, de sentir que pertenece, ¿no? Siento que a través de todas estas heridas o estos vacíos que se van formando a lo largo de su vida, es como mucho lo que obtiene. Me da la sensación de que son personas como muy vacías y como decíamos también, todos pasamos por ese lugar. Claro, al final no hace falta más que observar un poquito el día a día de, por ejemplo, cuando confrontas una situación incómoda, te das cuenta que la gente realmente no tiende a responsabilizarse de su parte. Siempre tendemos automáticamente a culpabilizar al otro o a la situación o a causas externas, pero no es muy común que la gente realmente se tome su parte y diga, pues sí, mira, me he equivocado y voy a ver cómo lo puedo mejorar. No, al contrario, es muy, muy poco común que eso se dé. Es que yo Ya, creo que... Ay, perdón, pero no, dale, dale. estamos full hoy, ¿eh? Pero creo que también esto de largar Terminó afuera, Mercurio Retro. Ah, yo creo que esto de poder, de culpar al otro o juzgar, ¿no? Criticar, o sea, estar acá en ese lugar o en ese rol, es una forma de descargar. Porque si no, imagínate que la persona, claro, es mucha carga, o sea, si se carga con toda esa culpa, ¿no? Como si lleva toda esa mochila encima es un montón. Entonces es una forma de liberar, como decir, el otro es culpable. ¿Ves? Lo pero pongo es que afuera. ahí, por ejemplo, precisamente es donde debes, en el fondo, como para comenzar a liberarte del victimismo un poco bastante, es observar precisamente esa carga y ese estrés, esa frustración, porque esa frustración solamente te está mostrando esa necesidad de ser tú y de salir de este victimismo. Tu alma, tu espíritu te está invitando a través de esa frustración a liberarte ya, a que necesitas ir más allá, salir de ese victimismo. Y una forma que es muy común en los adultos, por ejemplo, es el hijo hacia los padres, que en el fondo es que mi mamá esto, es que mi papá esto, es que como mi mamá hizo esto, como mi mamá hace esto, como mi papá hace esto, no dice esto, no hace esto, yo soy así.
Pero hey, hoy día somos adultos capaces de hacernos responsables y de entender de que tus padres, si bien cometieron errores y los pueden seguir cometiendo, son las herramientas y la conciencia que ellos adquirieron, que también fueron víctimas y que por eso también en su nivel de conciencia probablemente no salen de este victimismo y siguen actuando en la forma en que te daña. Pero hoy día, si tú eres consciente de eso, eres tú quien debe hacerse cargo y salir de ese victimismo de estar culpando a tus padres, en donde atiendes a tu niña, atiendes esta parte vulnerable que sí fue víctima, la sostienes, la validas, porque en el fondo esa niña muchas veces y ese niño necesitó esa validación que papá y mamá no te dio porque estaban inmersos en su propio victimismo, en sus propias heridas y lo pueden seguir estando. Entonces, hoy día es contener, validar esa parte de ti y luego también esta parte de papá, esta energía masculina es, bueno, pero ya vamos, o sea, efectivamente ese dolor está, no lo podemos borrar como una herida, o sea, una cicatriz, la cicatriz va a quedar siempre, pero va a depender de ti si duele o no duele. Aprende de esa herida, aprende de esa historia, a no repetir lo mismo. Lo mejor que podemos hacer por nosotros y para quienes vienen, nuestros hijos, es hacernos cargo. Porque al final vamos a terminar repitiendo los mismos patrones con nuestros hijos y no nos vamos a dar cuenta porque ese victimismo está muy alojado en nuestro inconsciente. Y me resulta importante esto, Vero, o sea, me surgía mientras te escuchaba, ¿no? Poder también corrernos de ese lugar, ¿no? Como de ese personaje, porque también eso nos va a permitir no ver a la otra persona, biológicamente hablando, ¿no? Como un depredador, como que es el que me ataca. Claro. Entonces eso también no sé, me mueve, vamos a decir, no sé, a una zona segura, como decir, para, no hay peligro real, ¿no? Como educar también a nuestra mente en ese sentido de qué es un peligro real y cuál es un peligro ilusorio, ¿no? Como empezar bueno, ahí a entrenar nuestra mente y que empezar a ver esta realidad y a conectar, bueno, acá con la vida, empezar a vivir. Ya, es que en el fondo es siendo adultos, en el fondo, y siendo conscientes que tenemos nuestra niña, que de ahí fuimos víctimas y todo lo demás, entender y empatizar con nuestros padres que también fueron niños, que también hoy día como adultos tienen la elección de poder hacerse cargo o no, pero ahí es donde entender de que la parte que le reclama todavía a tus padres es esta niña que necesita esa atención, que necesitó esta atención, que necesitó este amor, esta validación, esta pertenencia. Y ahí es cuando tú dices, bueno, elijo salir del enfoque de exigirle a mis padres, tomo, me doy cuenta que yo soy una adulta consciente que está trabajando y que me puedo brindar eso a mí misma. Por ejemplo, tengo una tristeza, estoy atravesando un duelo importante, me permito llorar, me permito abrazarme, me permito estar, no sé, en cama un día, llorando, 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 observando, tal vez escribiendo, tal vez igual me voy y me compro mi heladito y me lo como y no me limito, no me reprimo, pero sé al otro día, desde mi energía masculina, desde ese padre que también me puedo brindar, es que necesito avanzar, que no puedo quedarme atrapada ahí en esa tristeza, porque ya quedarse ahí es pasar al victimismo. Entonces, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué siempre me pasa esto? ¿Por qué siempre termino esto? ¿Por qué? No, pues. De hecho, Entonces, perdón, Vero, pero se escucha como hasta resignado, como que todo claro. pasa a mí, la vida es así, uno se queda ahí también en ese círculo, bueno, vicioso. Y entendemos Claro. que y con esto cierro, perdón, pero Ujú. entendemos que en el enfoque a tus pensamientos, pero por ejemplo, si estáis ahí, es como, ¿por qué siempre me pasa esto? Entendiendo que vamos a atraer desde lo que estamos pensando y donde le estamos dando poder, al decir, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Siempre termino en esta circunstancia, vas a terminar atrayendo la misma circunstancia. El victimismo te lleva a atraer más situaciones donde te sientas víctima. Y en el fondo está ahí atrapado en esta rueda como los ratoncitos. Eso. Claro, porque al final estás como todo el rato en la misma frecuencia. Entonces, si Exacto. no cambias de frecuencia, no cambias los pensamientos, no cambias las acciones y siempre estás sintiendo lo mismo, al final sigues atrayendo ese tipo de situaciones que te hacen sentir lo mismo.
Por eso considero que es súper importante ponerse límites. Creo que es la clave del victimismo, porque al final solamente desde esos límites hacia ti misma de decir, vale, yo me valido mis emociones, valido que me estoy sintiendo así, porque fui víctima, es verdad, y tengo que validar esto que siento, pero no me voy a quedar aquí. Me permito hasta mañana estar así, pero ya a partir de mañana me saco mi libreta, me pongo mi plan de acción. Mm, ¿Cómo lo voy a resolver? Y me pongo a ello. Y esa es la manera de resolver y de no quedarnos en este victimismo que nos lleva realmente a no querer como hacer la parte difícil, ¿no? Porque lo fácil es ser víctima, es nuestra zona de confort, lo difícil es hacer algo diferente. Y eso es lo que hay personas que no están dispuestas a hacer, porque no consiguen el beneficio fácil que buscan. Claro, claro. Y ahí es donde somos, cuando tú hablas de los límites, Noris, es que cuando desde nuestra energía femenina y nuestra energía masculina se va armonizando, somos capaces de ponernos límites desde ambas energías y eso es saludable, porque desde la energía femenina poner estos límites es, por ejemplo, no evadir el dolor, validarlo, atenderlo, sostenernos, y ese es poner ese límite con nosotras de decir, hey, respetemos este espacio, respetemos este dolor, sintámoslo, vivámoslo, pero también está el límite desde este masculino de decir, listo, 3 días y voy. Entonces, y desde ahí puedes ir obteniendo esta inteligencia emocional finalmente para ir viviendo y atendiendo las situaciones, porque hoy día cuando tú te sales de este rol y empiezas a abrirte a nuevas posibilidades, dices, bueno, yo siempre, no sé, a mí antes, por ejemplo, ¿qué me pasaba? Que yo evadía mucho con el trago las situaciones de dolor. Hoy día, ¿de qué forma? Bueno, hoy día es totalmente distinto, pero lo observo. La incomodidad la empiezo a observar en el momento y empiezo a buscar, bueno, ¿qué me está mostrando? ¿Qué situación trae? ¿Para qué se me está presentando esta situación? Y empiezo a observarla sin culpar al otro, sino que asumiendo esa incomodidad, asumiendo ese malestar, por decirlo así, pero decir, bueno, ya entiendo que para algo se está presentando, ya sea que debo poner un límite de soltar, ya sea que debo integrar algo que no me había dado cuenta que era inconsciente, pero en el fondo de a poco tú vas adquiriendo, cuando te sales de este rol de víctima, realmente puedes avanzar porque empiezas a adquirir esta inteligencia emocional. Y esto es clave para lograr realmente plenitud, gozo y felicidad en tu vida, o sea, y la abundancia y todo lo que quieras. Pero la mayor abundancia, la mayor bendición es la paz en tu corazón, o sea, de no estar en Y resistencias. sobre todo, Vero, esa también como esa seguridad en ti misma, porque al final es como Eso, que si tú vas enfrentando esas situaciones que te incomodan, al final vas quitando capas y te vas liberando y vas siendo cada vez más tú y tienes como más capacidad de habitarte en autenticidad. Y desde ahí ganas muchísima más confianza para enfrentarte a esas situaciones que igual antes te bloqueaban, te saboteabas y te venías con todos estos pensamientos de no, yo no puedo, es que a mí me hicieron esto, es que mi mamá no me quería y, y dejas todo eso a un lado y comienzas a vivir tu vida realmente desde tu poder. Eh, oye, claro, o sea, me da la sensación esta, ¿no? Como que la persona que está en este lugar de víctima, si bien está llena estos vacíos, ¿no? Si bien son efímeros porque todo el tiempo necesita, ¿no? Como ese llamado, no está viviendo su vida, porque la está viviendo según otra persona, porque yo tengo que ser como esa persona quiere. También siento esta situación en donde la persona tal vez miente porque se siente culpable, si se compró algo, si hace algo, como que no es merecedor, a veces cierra también a eso, sí, bueno, a vivir, a disfrutar, o sea, porque vive a través del otro, porque, bueno, ahí está, ver. no es que a propósito de lo que hablaba Nori, bueno, está todo esto conectado, pero el otro día veía una historia en donde hay un señor que es coaching y, y ya que me he abierto a esa área, pero en el fondo son nombres. Había un chico que decía, es que mi superhéroe siempre fue mi papá, y mi mamá era la mala de la película.
¿cachai? Así como es que mi mamá no me quería. Me llegó esto cuando Noris dijo, mi mamá no me quiere. Decía, mi mamá no me quería, mi mamá siempre fue fría, nunca me dio un abrazo, siempre estaba, incluso empezó a tomar, entonces estaba, pero no estaba emocionalmente, qué sé yo. Y mi papá siempre fue el héroe. Entonces, y el gallo, o sea, el señor le dice, bueno, pero tú te das cuenta de que tu mamá finalmente con un hombre que era mujeriego, porque el hombre la maltrataba igual, la Claro, hay que maltrataba ver el trasfondo. psicológica, incluso a veces físicamente, y era mujeriego, y estaba, no llegaba muchas veces a dormir y qué sé yo, no la valorizaba y todo lo demás. Y él le decía, bueno, ¿y tú te das cuenta que realmente la heroína fue tu mamá? Porque tu mamá, al no dejarlos a ustedes, porque pudo haberlos abandonado, pudo haber pensado en ella misma y haberlos abandonado y haberse ido, ya haberse liberado de todo este sufrimiento, pero sin embargo, por amor a ustedes, eligió quedarse, permanecer ahí, aguantando todo este maltrato, aguantando toda esta desvalorización, y su único método, su única vía de canalizar un poco tanto dolor para seguir estando acá por sus hijos, por ustedes, fue el alcohol. Pero en el fondo, o sea, se quedó ahí. Finalmente, el amor de ella hacia ustedes fue elegir quedarse ahí aguantando este sufrimiento para no estar sin ustedes. Entonces, en el fondo, el chico fue como, ¡puf! O sea, realmente vio quién fue la heroína y que él tenía temas con la abundancia también. Entonces, el tipo le invita a llamar a su mamá en el momento y le dijo, ¿tú en algún momento de la vida le has dicho a tu mamá gracias? Gracias por haber sido realmente la heroína y no haberlos abandonado. Y el tipo así, pero ya full, y la llama era el niño hablándole a mamá. Y la mamá, de hecho se me hace el cosito porque la mamá le decía, gracias, gracias, hijo, te amo, eres mi vida. Y el hombre era ese niño. Entonces, una sanación tan linda cuando realmente tú te permites salir del rol de víctima y te permites salir de ese personaje y entender, y desde el adulto, salir del personaje del niño que construyó el niño para sobrevivir y realmente tomar el rol del adulto, eh, cambia absolutamente todo cómo ves la vida, cómo vives la vida, cuando realmente te haces responsable de ti, de ese niño que efectivamente sí fue víctima. Es que eso es importante, sí fue víctima, sí sufrió esta herida, sí se le generó este vacío, sí necesitó besos, sí necesitó abrazos, sí necesitó todo, pero hoy día siendo adulto, tú puedes hacerlo distinto. Puedes comenzar a sanar, a atender esa herida, a darle amorcito, todo lo que necesita para que de una vez cicatrice y de ahí aprender. No sé, muchas personas que, por ejemplo, fueron alcohólicas mucho tiempo, se sanan, se recuperan, se rehabilitan y después muchos son guías en Alcohólicos Anónimos. Entonces, hay un propósito de tu historia. Cuando te permites abrirte y ver cuál es el propósito, para qué te tocó vivir esa historia, le vas encontrando el sentido. Porque finalmente tu alma hace un contrato, eligió esa vida, eligió esa familia, eligió esas vivencias para aprender, ¿cuál es la finalidad de todo? Es para volver a ti, avanzar. es volver a ti, o sea, es liberarte de todos esos apegos, liberarte de todas esas creencias que muchas veces traemos de otras vidas. Entonces, esta historia nos lleva a volver a nosotros, como decir un momento, me voy a la mierda, o sea, no sé, me muero. Y muchas veces esa sensación de morir es porque tiene que morir ese personaje, es porque tiene que realmente morir esa versión de sobrevivencia y abrirte a un renacer, a una versión en donde comienzas a vivir tu vida, siendo tú, como decía la Noris, desde la autenticidad. ¿Y cuáles creéis que son las claves para salir del victimismo? Porque creo que esto a la gente le interesa muchísimo. A mí
Primero el desapego que hablaba Vero es el desapego con uno mismo, ¿no? Como ese personaje, poder identificarlo y conectar con tus propias emociones, como decir, bueno, pero ¿qué es lo que estoy sintiendo? Miedo, inseguridad, tristeza. Me parece que conectar con lo que uno siente, ya ahí estás, o sea, ahí ya, o sea, estás conectando con una parte muy grande, como decir, salgo de, bueno, de acá afuera y me metí en mi mundo interno, ¿no? Como ahí ya te estás, ya hay un movimiento. Eh, Me resulta eso. Claro, yo opino igual que al final es como validar esos personajes, esas máscaras, verlas, pero observarlas desde la distancia de, vale, yo te veo, yo te entiendo, pero no me lo creo. Entonces es desde ahí que puedes como ser la protagonista de la historia, tú, con tu adulta, desde lo que tú eliges vivir y cómo tú eliges vivir cada una de las situaciones, ¿no? Sin darle como ese poder a tus heridas, a tus máscaras. Mm. Bueno, un ejercicio que se puede hacer en estos casos es, finalmente cuando uno llega a casa al terminar el día, antes de te pones la pijama y qué sé yo, ahí vuelves un poco a ti. Entonces en ese momento cuando te estás o sacando el maquillaje o sacándote, te estás sacando este personaje, puedes escribir y no sé, de repente tuviste una discusión y finalmente te comportaste muy desde el victimismo. Te sentiste muy víctima, te está doliendo, estás sufriendo, qué sé yo. En ese momento, pregúntate, ¿por qué realmente me estoy sintiendo así? ¿Qué realmente me hace sentir así? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Qué es lo que me dañó realmente? El que no me vieran, el sentir que todavía, en la frustración de sentir que todavía no puedo lograr lo que otra persona está logrando, el que todavía no me permito ser yo misma, el que necesito decir ciertas cosas y todavía no me permito decirlas tal como son y me callo, el que necesito poner ciertos límites y todavía no soy capaz de ponerlos. La Entonces, queja. la queja. Entonces, eso empieza a notarlo, empieza a observarte. Primero que todo es estar en presencia, de que te observes cada vez que estás actuando desde este personaje de víctima. Y obsérvalo cuando muchas veces, a ver, igual muchas veces es complejo y porque lo he visto con personas a las que acompaño, de que no se dan cuenta en qué momento están siendo víctimas, están actuando desde este victimismo. Y ahí está lo que dice Romy, que en el fondo es muchas veces está en el inconsciente. Entonces, ahí es cuando necesitas, si no eres capaz de hacerlo sola o solo, pide ayuda porque una persona de afuera te va a decir, en mi caso con Amorcito, eh, hey, estás actuando desde este víctima. ¿Cachai? Entonces, aquí te están invitando a tomar una decisión. O sea, tenemos que movernos. ¿Cachai? Entonces, la capacidad de pedir ayuda, de querer, pero ¿cuándo vas a pedir ayuda? Cuando realmente quieres salir de ese modo. Porque si no, también es válido que quieras vivir así, pero después no te estés quejando. No te estés quejando de que esto, que lo otro, no. O sea, salir del modo víctima es incómodo, incomodísimo, pero finalmente se puede y la libertad que te entrega es maravilloso, pero primero tienes que ser honesta, honesto, empezar a reconocerlo y puedes ir anotando. Puede ser algo para ti íntimo. Y ya cuando te des cuenta de todas las veces que estás cayendo y actuando desde este rol de víctima y aún así te está costando salir de ese modo, puedes siempre pedir ayuda. Yo creo que eso que acabas de decir, Vero, es súper, súper, súper importante porque llevamos tantos años viviendo en ese victimismo y en ese automático que es que realmente muchas veces si tú no vas a un profesional que te haga ver las cosas desde otra perspectiva, es muy difícil salir de ahí. Es muy difícil porque hay veces que ni siquiera somos, está tan inconsciente que no somos conscientes de ello. Entonces qué importante hablar de esta ayuda profesional para avanzar y para salir de ahí. Ya para, bueno, para cerrar, la escucha activa, para no justamente eso, reaccionar y poder responder. Yo siempre digo, bueno,
respirar, tomarnos 2 minutos para poder responder y salir ahí del automático. Porque si no uno escucha, como decíamos antes, desde el personaje. Bueno, bien. En fin, ahí dejamos harta información como para poder comenzar a hacerse cargo y hacerse responsable de de esta trampa, que es una de las trampas del ego tan fuerte, así como la culpa, está el víctima. Entonces, eso, ya hablaremos en otro episodio de esta otra trampita que es la culpa. Una cosa chiquitita que también es importante sumar es que la persona igualmente está tomando una decisión. Por más que uno diga, bueno, Claro. decidí vos, también estás tomando una decisión. Entonces que la persona también pueda ver eso es importante. Como decir, pero pará, yo también estoy tomando una decisión. Creo que o sea, te da la sensación de que está en un lugar de adulto, entre comillas, porque igual está decidiendo. ¿Viste? Sí. Y el efecto que tiene en tu niña también es, aunque no lo creas, muchas veces cuando empiezas ya a hacerte responsable, si bien la primera parte es un caos porque la niña empieza a salir de una zona de confort, es como que una niña Es muy estuvo estresante. encerrada. Sí, sí. Es como una niña que estuvo en la habitación desde niña, atrapada, encerrada, la tuvieron a oscuras y se acostumbró y se adaptó a ese tiempo, esa oscuridad, a ese vacío, a esa soledad, entonces se está luego protegiendo. Imagínate que cuando ya viene la adulta, es como que sacaron a esta niña, la llevaron a una nueva casa, con nuevos cuidadores, con un adulto que realmente se va a hacer cargo y empieza a moverle todo. La lleva a una habitación en donde es súper iluminada, en donde hay unos cuadros, en donde hay una ventana, en donde tiene nuevos juguetes, en donde puede salir, donde tiene un patio, y es como, la niña la primera etapa va a estar paralizada, muy asustada. Entonces también hay que ser amorosa en ese proceso, no obligarte a. Entonces, pero con el tiempo y con amor y con perseverancia y atendiéndola de a poco, respetando el proceso, o sea, de a poco un día la niña va a decir, ya, quiero salir a jugar, quiero disfrutar de esto. Y ahí es cuando se siente esta libertad y esta autenticidad y es maravillosa. O sea, mucho tiempo mi niña estuvo encerrada ahí y hoy día, gracias a Dios y con mucho orgullo digo de que ya esa trampa del victimismo lo he superado, yo creo en un 90%. No digo que no queden aspectos de mí que sigan estando en modo víctima, pero por ahí no los tengo del todo conscientes. Estoy súper abierta siempre a identificar cuando estoy actuando desde ahí y hacerme cargo. Pero afortunadamente ya me he hecho cargo de gran parte. Y eso me ha traído real libertad. Así es que nada, con amorcito toda esta información, háganse cargo, si necesitan ayuda, díganos, las tres estamos capacitadísimas para ayudarles, a guiarles a salir de ese rol, porque las tres hemos estado atrapadas un buen tiempo en esa trampita, pero ya hemos salido. Y nada, coméntenos qué les pareció, de qué quieren que hablemos, si se han visto en este rol de víctima, se han identificado en esta trampita. Finalmente son trampitas. Y lo más grande Pequeñas es... manipulaciones Sí, con uno sí. mismo y con los demás. El mayor logro es identificarlo y ya no identificarte con ello, sino que decir, yo también caía en esa siempre, pero hoy día ya lo veo, lo atiendo. Si bien puede presentarse, pero hoy día ya antes permanecía toda una jornada, hoy día lo veo y es como, mira cómo estoy actuando de víctima, ya no, pero aquí, esta soy. Entonces, bueno, eso. Les mando un abrazo. Gracias, queridas amigas hermosas. Siempre esta tertulia es Gracias. maravillosa. Nos nutre mucho. Besos y abrazos para todos quienes nos ven. Coméntenos, apóyennos, compártenlo si creen que hay una persona que necesita esta información en relación al victimismo. Y eso pues. Sí, gracias, Y gracias. Gracias, chicas, y gracias a todos. importante que si queréis que hagamos algún
que hablemos sobre algún tema en concreto, que nos los dejéis en los comentarios y ya nosotras nos ponemos a ello. Gracias y nos vemos en la próxima. Chao. Bye.